Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Es un gusto siempre aquí en Mega TV poder conversar la noche durante casi una hora con algún protagonista importante del quehacer social, empresarial, cultural de nuestro país. A veces entramos en el plano político, otras veces en el plano deportivo también. La idea es que podamos tener tiempo suficiente para desarrollar un tema con un especialista en ese tema. Hoy, nada más y nada menos que hablaremos de la inversión inmobiliaria en nuestro país y las aspiraciones que tiene también nuestra gente de lograr la vivienda propia o de invertir en ladrillos, como se dice. ¿Es Paraguay un país que ya creció en ese sentido? ¿Faltan algunos elementos para que tengamos más movilidad en ese sector? Bueno, trajimos a un hombre que conoce mucho del tema por su profesión, ingeniero civil, propietario y director de una empresa muy importante, pero además gremialista, ya que está al frente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios del Paraguay. Él es el ingeniero Raúl Constantino. Presentamos una breve semblanza y comenzamos a conversar la noche con nuestro invitado. El ingeniero Raúl Constantino es un destacado líder en el ámbito del desarrollo inmobiliario en Paraguay, actualmente ocupando el cargo de presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios CAPADEI, con una sólida formación en ingeniería civil y más de 2 décadas de experiencia en el sector. Es propietario de Block SRL, una empresa de arquitectura e ingeniería fundada en 1993, dedicada a ofrecer servicios integrales en diseño y construcción. A lo largo de su carrera, ha participado en numerosos proyectos que han transformado el paisaje urbano de Asunción y otras ciudades del país, enfocándose en la creación de espacios habitacionales accesibles y de calidad. Su visión integra tanto el crecimiento económico como la responsabilidad social, promoviendo un desarrollo que respete el entorno y las comunidades. También ha sido un ferviente promotor de la ética y la transparencia en el sector, abogando por la formalización de los procesos de compra y venta de propiedades. Su liderazgo en CAPADEI ha sido crucial para establecer un diálogo constante entre el sector privado y el gobierno, buscando soluciones efectivas a los desafíos habitacionales que enfrenta Paraguay. Además, es conocido por su compromiso con la capacitación de nuevos profesionales, impulsando programas que buscan fortalecer las competencias de quienes trabajan en el sector. Su legado se fundamenta en la creencia de que un desarrollo inmobiliario responsable y sostenible es clave para mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos. Con su dedicación y visión, Raúl Constantino continúa marcando la pauta en el desarrollo inmobiliario del Paraguay. Bueno, estimado Raúl, qué gusto tenerte, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Mario. Un gusto estar en tu programa y bueno, hablando de lo que nos gusta, ya hemos hablado en el pasado sobre esto, hemos tenido relaciones, así que realmente un placer poder compartir contigo y la audiencia esto que nos apasiona, que es la vivienda. Me tocó mucho trabajar con CAPADEI siendo intendente, pero además, por una cuestión natural, a todos nos interesa el tema del crecimiento del sector, porque todos aspiramos a una casa, a un departamento de nuestros hijos no tan lejos de nuestra casa, a tener facilidades de pago. Quizás el gran aspiracional de todo ser humano es la vivienda, Raúl. ¿Cómo estamos en Paraguay en este momento? Bueno, cuando vos hablas de aspiracional, yo creo que es una palabra muy importante que define muchas veces el comportamiento de la gente. Yo creo que, evidentemente, si uno agarra a 10 personas te van a decir, yo quiero una vivienda propia, ¿verdad? El problema es que hoy los hábitos de consumo de la gente ha cambiado. Sí. Me decía una colega tuya hace un tiempo, ¿por qué en la época de mis padres era tan fácil? ¿Por qué ellos tenían su loto, tenían su casa? Y yo le decía, lo que pasa es que en esa época no había tanto consumo como hoy. Hoy tenemos el viaje, tenemos el auto, claro, el LED. La universidad de los chicos. Exactamente, hay una cantidad de cosas que hemos entrado en una sociedad de consumo. Paraguay ha entrado en una sociedad de consumo. Y yo creo que eso ha limitado el acceso a la vivienda propia, y no solamente a la vivienda, sino que al terreno propio. Claro, y en ese sentido Asunción otra vez configura otro problema más grande, porque convengamos que le cuesta caro a la gente construir en Asunción o comprar en Asunción, y hemos expandido todo hacia el área metropolitana.
Bueno, yo creo que eso ha sido uno de los efectos del desarrollo inmobiliario, negativo. Sí. Si yo tengo que decir qué efecto negativo ha tenido el desarrollo inmobiliario, es el encarecimiento de la tierra de Asunción. Básicamente Asunción porque es la que más ha absorbido. Y hemos visto en los últimos años que inclusive podemos decir que hay propiedades o terrenos que se han revaluado en 10 veces su valor inicial. O sea, terrenos que yo me acuerdo hace 10 años atrás, el terreno más caro de Asunción valía $100 el metro cuadrado. Sí. Hoy encontramos terrenos que pueden llegar a 2.000. Claro. Y han llegado hasta 2.500. Lo que pasa es que el mercado se regula solo, no hay Así forma mismo. Eso, para que la gente entienda, no es una consecuencia generada por nosotros, es una consecuencia que el propietario de la tierra ha sido beneficiado. Claro. Y la verdad que han valorizado muchísimo sus propiedades. Sí. Eso ha hecho, como vos decís, Mario, que hoy estemos limitados, limitados en el crecimiento de la ciudad de Asunción por un tema de encarecimiento de la tierra. Vamos entrando porque es un tema que es realmente apasionante. ¿Qué medidas, qué elementos, cómo puede ayudar el Estado a equilibrar más esa balanza? Pero antes quiero también un poco conocer tu origen. Sos ingeniero de profesión. Soy ingeniero civil. ¿Dónde estudiaste? Estudié en la Universidad Católica de Asunción. Y bueno, como todo ingeniero, comenzamos trabajando en dependencia, en una empresa. Sí. Después, bueno, me independicé y vi que el desarrollo inmobiliario, te estoy hablando hace 25 años atrás, ¿verdad? Claro. El desarrollo inmobiliario, para que la gente entienda, hace 25 años era hacer duplex, hacer casa, ¿verdad? Sí. Era totalmente diferente a lo que vemos hoy. ¿Y Block hace cuánto nace? 32 años. ¿Es una empresa familiar? No, es una empresa que la formé yo. Ajá. Así que, bueno, que está mi hijo. Claro. Así que hoy día estamos no solamente en el sector de construcción, también estamos en el sector de desarrollo inmobiliario. Sí. Y también en la intermediación, en la administración de propiedades. O sea, tratamos de abarcar todo lo que es el desarrollo inmobiliario en sí, tanto su construcción como su administración. ¿Cuántas empresas están en Capadei? 41 empresas. 41 empresas, interesante. Creció porque fue comenzó como una semilla casi entre unos. Mira, nosotros comenzamos hace 10 años atrás, 11 años realmente cumplimos este año, Mario. Sí. Y éramos 10 empresas. Claro. Era realmente el grupo que estábamos desarrollando en ese momento. Sí. Después, todo este auge y esta buena aventura que ha tenido el desarrollo inmobiliario ha generado que hayan ido al sector muchas empresas que no se dedicaban a eso. Ajá. Muchos inversores que invertían en otro tipo de sectores han llegado al sector inmobiliario. Entonces, creo que ha hecho posible que hayamos crecido tanto hoy día, porque 41 empresas de las más grandes me parece que es un número muy significativo, Mario. Desde afuera todo el mundo dice, hay que construir estas cosas y sos millonario. Pero adentro es distinta la cosa. Los riesgos, el margen, calcular las pérdidas, los problemas administrativos, legales. No es tan fácil el tema, ¿eh? Han pasado épocas difíciles. No, desde ya. La cotización del dólar. El sector inmobiliario es como cualquier sector. Es lo mismo que poner un restaurante o poner un negocio. La gente tiene que entender que nosotros al lanzar un proyecto tomamos decisiones. Primero, ¿dónde? Que la gente acepte ese lugar. Claro. Después, que el producto sea el que uno quiere, que el cliente quiera, que el precio se adapte a las posibilidades. O sea, hay muchas variables que dependemos. La situación económica. ¿Y por qué hablo de la situación económica? Porque un desarrollo inmobiliario, Mario, es una idea que nace hoy, pero que posiblemente comience dentro de 1 o 2 años. Exacto. Y que termine en 4. O sea, yo estoy hablando o analizando futuros. Y los futuros son inciertos. Sí, eso pensaba que en otros países ya había esta tradición. En Paraguay no. No había. En Paraguay vos tenías tu plata, querías tu casa o tu dúplex y tenías que tener resultado en 12 meses. Así mismo. Hoy en Pozo se compran propiedades. Alguna idea nueva. Se compran ideas y proyectos, se apuesta casi. Y ahí también tuvieron que ganar ustedes credibilidad. Eso también se construyó de a poco. Bueno, yo creo que es el valor que más grande tiene el sector inmobiliario en Paraguay, la credibilidad. La credibilidad que tenemos nosotros de poder vender en Pozo sin que el comprador tenga miedo que uno no le va a entregar realmente algo valiosísimo y que tenemos que cuidar, Mario. Claro. Y ahí sí yo pongo hincapié en el cuidado de la credibilidad y proteger al consumidor. Y en esa línea yo siempre transmito que el comprador tiene que informarse de lo que está comprando, tiene que analizar la empresa que le está vendiendo el producto, tiene que ver si esa propiedad tiene algún litigio, si esa propiedad tiene una hipoteca.
todo lo que respeta tiene que asesorarse. La gente cuando compra una propiedad muchas veces Sí. no se asesora y actúa por digamos, impulso, ¿verdad? Cierto, sí. Porque le gusta, porque el precio, por lo que sea. Es como comprar un auto o casarse. Exactamente, de repente la calentura, como dice uno actúa en caliente. Sí, sí. Pero la verdad que... Hay que revisar todo. La inversión... Perdón, pero Capadei justamente hace un trabajo también de filtro de las empresas que están adentro. Seguro, nosotros tenemos... Primero, para ser socio de Capadei tenés que tener 2 proyectos terminados y catastrados. Okay. Estamos hablando de proyectos importantes. Sí. Y después también tenemos un código ético muy fuerte, Ajá. donde exigimos que las empresas las cumplan, no solamente en las políticas de ambientales, digamos, respeto al medio ambiente, a las ordenanzas municipales, sino que primeramente un respeto hacia el cliente. Yo creo que Claro. el comprador es la base del sector y ese comprador tiene que ser protegido en esta intermediación que se produce, que es la compra-venta. Dentro de esos recaudos entra también el aspecto laboral, porque también en Paraguay se fue evolucionando. El albañil, el maestro, era casi un personal de segunda. Hoy ya están también considerados con todos sus derechos laborales. La mayoría sí, Mario. Ajá. La mayoría están considerados. Desde ya hoy día la construcción, que era un rubro que básicamente se trabajaba mucho en negro, vamos a decir. Sí, Era, sí, el por eso. ladrillero vendía ladrillos sin factura porque Sí. el tipo no estaba formalizado, el Claro. arenero y así una cantidad de cosas. Hoy día te diría que está todo formalizado. Ajá. El contratista trabaja con factura, los materiales se venden formalizados. Es muy difícil hoy no estar formalizado Claro. en el sector. Pero fue un proceso también ese. Fue un proceso y es un proceso donde se necesita que todos estemos formalizados. Claro. Porque cuando un grupo está formalizado y el otro no, se produce una competencia desleal. Exacto. Entonces ahí es donde es importante la formalización y en esa línea de la formalización es importante también para nuestro sector, para la comercialización, Mario. Quiero entrar a la vuelta a la pausa, tengo que hacer la primera pausa. Este tema es apasionante. El tema crediticio, tenemos cero agaporá, hay que ajustar o no algo ahí. ¿Cómo está la relación con instituciones tan importantes como municipalidad o las municipalidades, porque se construye en varios lugares del país, y también catastro, el viejo reclamo del sector, y también la inversión extranjera, que se habla mucho de que Paraguay se volvió un lugar atractivo para inversiones inmobiliarias de capitales extranjeros. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo conviven con ustedes? Demasiadas preguntas. Creo que a usted le va a interesar también, señor, señora. Hasta puede ser que al terminar este programa se forje una idea de cómo hacer que su hijo mayor ya pueda acceder a una vivienda propia, un departamento, o cómo invertir inclusive en propiedades sin que eso signifique algo que le desangre su economía. Hay fórmulas, pero también tiene que haber algunos cambios. A la vuelta seguimos sobre este tema con Raúl Constantino, invitado de esta noche. Nuestro invitado hoy es el ingeniero Raúl Constantino, del sector inmobiliario, titular de Capadei, un gremio que, bien decía él, ya cumplió más de una década y trabaja mucho de cerca con los aspectos reglamentarios, administrativos, y también colabora con las instituciones para agilizar los trámites, que es el gran desafío. ¿Cómo estamos en eso? Recuerdo que tuvimos tantas mesas, trabajos, aportes inclusive. ¿Cómo está? ¿Sigue siendo tan difícil la aprobación de planos, el catastro, el que compra quiere su título, la propiedad horizontal? ¿Cómo estamos en todo ese laberinto burocrático? Avanzando pasos lentos. Lo importante, pero se avanzó. Es lo que yo le digo a mis colegas, ¿verdad? Muchas veces realmente en el sector privado nos sentimos que no podemos solucionar las problemáticas de que vos comentabas. Ajá. La burocracia, los tiempos, ¿verdad? La falta de conocimiento del sector público de la necesidad de agilizar los trámites, porque en el caso nuestro agilizar un trámite significa agilizar una inversión. Claro. Agilizar una inversión significa agilizar ingresos para el Estado o Correcto. para la municipalidad. Para la propia municipalidad. Y en esa línea a veces es lo que cuesta que se entienda la idea, cómo funciona la relación público-privado, el beneficio que el público recibe de la inversión del privado. Pero la verdad que trabajando, lo hemos trabajado contigo, Sí. Mario, en su momento, trabajando con el municipio para mejorar los plazos. Hace cuestión de unos años salió la presentación digital de plano en la Sí. Municipalidad de Asunción.
tengo que decir que mejoró, ¿verdad? Pero siempre está el factor humano que muchas veces le falta preparación, claro, o falta calidad de recursos humanos, exacto, por inclusive un tema presupuestario, los salarios en el sector público muchas veces están muy por debajo del sector privado, entonces un ingeniero o un topógrafo prefiere siempre irse al sector privado y ahí es donde se genera un problema para el sector público para conseguir recursos humanos de calidad. Sí. Por otro lado, por decirte, con Catastro, que es uno de los grandes problemas que se tiene, que es el que finalmente el que te genera la cuenta catastral, el que te posibilita transferir una propiedad, tiene también estas limitaciones presupuestarias que se reflejan en falta de equipo, en falta de tecnología. Hoy tenemos un proyecto que es el RUN, seguramente estará al tanto, que es el Registro Único Nacional, donde el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley donde se va a unificar el registro con el catastro. Y va a quedar a cargo del Poder Judicial. Ya no va a ser el catastro, hoy está a cargo del Poder Ejecutivo, el registro a cargo del Poder Judicial. Hoy va a estar todo a cargo del Poder Judicial. Entendemos que la unificación de estas dos instituciones va a generar una mejor calidad en el servicio y en el tiempo. Esperamos eso. Claro. Mario, ahora, ahí te quiero hacer una puntualización. Yo recuerdo, estando en la municipalidad, cuando se terminaba un proceso de una inversión grande, celebrábamos, porque era ingreso de importante dinero para pagar sus costos, sus gastos, sus préstamos. O sea, difícil es pensar que una institución no quiera recaudar cuando es lo que más necesita. Pero, sin embargo, esas limitaciones que vos decías le impiden ser más rápido en el proceso. Falta de personal, más tecnología, una cantidad de factores. Es como que ahí es que estamos trancados y quizás este registro único ayude, pero también ustedes hasta llegaron a proponer, me acuerdo, hasta aportar ustedes algunos elementos que logren acelerar. Lo hemos hecho. Nadie quiere pasar por encima de ninguna ley, pero lo que se quiere es agilizar dentro del marco legal. Mario, nosotros desde ya lo hemos hecho, hemos colaborado con diferentes instituciones. Yo creo que desde el sector privado somos los más interesados en que esto funcione. Pero yo creo que la problemática en general de la relación público-privada es la que ya te decía hace un ratito, Mario, es no entender cuáles son los efectos de la inversión privada. Y la inversión privada genera, primero, poder sostener la institución. O sea, poder sostener la institución, que en este caso vamos a decir municipalidad. Yo con los ingresos de impuestos puedo pagar los sueldos, puedo hacer las inversiones. Y si yo tengo un expediente que puede salir hoy y por un tema burocrático sale dentro de 30 días y puedo realmente hacer un cobro por haber finiquitado la gestión, estoy perdiendo 30 días de ingresos. Y si eso sumo a todas las operaciones, al volumen, estamos perdiendo años de inversiones y de tiempo en generar los ingresos necesarios. Porque hay que decir algo. Es cierto, yo le entiendo al actual intendente, por más discutido que esté, cuando le dice el asunceno exige pero no paga mucho. Pero el sector de ustedes sí paga, porque si no, no puede hacer ahora. No, nosotros los impuestos municipales de construcción, la aprobación de planos, la presentación de planos, son miles de millones de guaraníes. Miles. Y que no pueden dejar de pagar. Y otra cosa que la gente tiene que entender y valorar es que en un lugar donde había una casa, donde de repente esa casa pagaba 2 millones de guaraníes o 3 millones de guaraníes de impuesto inmobiliario, cuando se termina un edificio, ese edificio genera al municipio 200 millones de guaraníes. O sea, multiplica brutalmente los ingresos de la municipalidad. Ahí tocaste un tema delicado. Ahí vamos a entrar en un tema que me tocó sufrir. Todavía los vecinos consideran que la presencia de un edificio, aunque ya la zonificación permita, es casi una agresión, cuando en realidad va a haber una plusvalía después de toda la zona. Ha pasado. Pero todavía esa cuestión cultural de tomar al edificio casi como un enemigo. Como un enemigo. Pero es el proceso. Yo entiendo el vecino y me ha tocado, Mario, como desarrollador, tener vecino y tener inconveniente con vecino. Yo jamás le voy a decir a un vecino, no, usted no puede estar enojado. Claro, yo entiendo, pero es algo que va a pasar. Nosotros estamos en un cambio de ciudad, estamos en un cambio de imagen de lo que era Asunción. Y ese cambio de imagen, la gente tiene que entender, ha servido muchísimo para que esta ola de visión de Paraguay como la nueva Cenicienta América se tenga. Yo creo que el desarrollo inmobiliario ha sido uno de los grandes protagonistas en ese cambio de imagen. Entonces,
te digo, como anécdota, ha pasado que había vecinos que en algunas zonas habían pedido de que no se construya edificios. Molas López, en un sector de Molas López no se podía construir más edificios de altura. Y después cuando se vio lo que estaba pasando, lo que se valorizó la tierra, claro, esos mismos vecinos pidieron que se vuelva a poder construir. Claro. Entonces, es una cuestión de que la gente tiene que entender que son cambios que para algunos van a ser traumáticos, sí, pero van a ser necesarios. Asunción no es un sostenible, Mario, con esto. Con la densidad, solemos hablar con el arquitecto Víctor González Acosta, también creo que asociado, sí, muy sí, connotado sí, de Capadé, que tenemos la densidad de ocupación en Asunción es muy baja. O sea, Adolfo Ferreiro suele decir, a Asunción le falta un segundo y tercer piso. No podemos seguir, lastimosamente, ojalá pudiéramos vivir siempre en chalecitos como vivían nuestros padres. Hoy ya es insostenible una ciudad de esa manera. Creo que inclusive el tema de tráfico, transporte público, lo hace más que necesario. Sí. O sea, hoy, por las características, claro, de Asunción. Asunción es un embudo, sí, es un embudo donde tenemos 2 o 3 avenidas o 4 avenidas. Sí, después ya está el río. Después ya está el río. Entonces nosotros ya no podemos seguir viviendo a 2 horas de Asunción, no tener que tomar un ómnibus a venir. Nosotros tenemos que dar solución habitacional en Asunción, claro, la gente que trabaje acá, que vive acá, y para eso necesitamos densificar. Sí. Necesitamos modificar regulaciones del centro, revitalizar, sí, el centro, cambiar regulaciones que hoy no permiten hacer los cambios que posibiliten que la gente vaya a vivir al centro. O sea, son políticas públicas, Mario, que tienen que ser abordadas por las autoridades. Para que vea mal de mucho consuelo de tonto, vi que los dirigentes de Boca Juniors en Buenos Aires están pidiendo por favor que no sea patrimonio arquitectónico de la Bombonera, sí, porque tienen que hacerla crecer al estadio. Sin embargo, el Real Madrid amplía su estadio. Mira, acá tenemos también ese problema. Hay lugares donde puedes tocar y necesitan por lo menos una actualización, ¿no? Mira, yo creo que habrá sido hace unos 20 años, Mario, que se hizo, no me acuerdo bajo qué intendente, se hizo un trabajo donde se empezaron a poner unas placas en las casas en el centro de Asunción, sí, de monumento histórico. Sí. Me tocó, te cuento una experiencia de una casita en Estrella y 15 de agosto, creo que era una casa que era una ferretería que vos veías la casa, no valía nada, del año 60, era patrimonio, no se podía tocar. Y el inversor quería hacer un estacionamiento, un edificio de estacionamiento. Claro. O sea, una solución a la problemática del centro. Y no se pudo hacer porque era supuestamente un patrimonio. Hace falta revisar todo eso. Hace falta revisar eso, hace falta también adaptar alguna ordenanza a una realidad que es el centro, que es muy diferente a construir un edificio nuevo. Sí. Son claro, remodelar, readaptar edificios que hoy eventualmente... Bueno, hay ejemplo, Palmaroga, un buen ejemplo. Mira, él es socio, justamente son socios de la Cámara, para nosotros ha sido extranjero. Sí. Es un grupo extranjero que ha invertido, ha creído en el centro, pero también necesita que el municipio o el Estado apoya este tipo de inversiones, claro, y que esas inversiones no sean solamente una, sino que sigan creciendo. Mira, te voy a ir metiendo temas así tipo, porque son demasiados temas y quiero aprovechar tu presencia. Otro drama, la gran inversión inmobiliaria no condice con la inversión en infraestructura. El famoso tema de los desagües, el desagüe cloacal, el tema del desagüe pluvial, que ahora también se está haciendo por fin, lo de Molas López, me acuerdo tanto pedimos, hicimos, pero digamos, va con diferencia de velocidad. Y ahí hay 2 posibilidades. O el Estado decididamente ayuda, le da una ley de capitalidad, algo al municipio y le dice, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a renovar toda la red subterránea de aguas. Porque si no, también nos encontramos con hermosos edificios que un día que llueve se inundan enfrente. Que no tienen vereda. Que no tienen vereda, o que tienen problemas inclusive de desagüe sanitario. ¿Cómo se puede planear? Ustedes hablan con los gobiernos, hablan con todos. ¿Qué reciben de respuesta? Mira, ya nosotros estamos fuertemente impulsando la APP, sí, que es una asociación pública privada o ya sea una concesión. Es lo mismo con diferentes nombres, pero si vos te pones a analizar es lo mismo. Claro. Le hemos presentado al ministro Fernández Baldovino, hemos presentado a la municipalidad un proyecto de ordenanza de APP para eso. Creemos, como vos decís, Mario, hoy el municipio no tiene fondos para hacer estas inversiones. El Estado, evidentemente, tiene una política de inversión mucho en obra vial, sí, de gran envergadura. De hecho, ahora va a ser Maricar López el Estado. Exactamente. Sí. Pero estamos hablando de ruta, estamos hablando de bioceánica, sí, estamos hablando de puentes, pero se olvida de la infraestructura urbana. Nosotros, ¿cuál es el problema que hoy tenemos, Mario? Hoy, por este tema del costo de la tierra, estamos expulsando gente de Asunción. Sí. Hoy tenemos Luque, que es una ciudad que está absorbiendo mucha inversión. Un boom.
pero tiene un problema de infraestructura. Claro. Vos querés hacer un edificio y no tenés cloaca. Claro. ¿Cómo hacer el edificio? Sí. O no tenés camino, o no tenés transporte público. Entonces la infraestructura es fundamental. Yo creo que la ley de capitalidad se tiene que dar. Sí. El Estado tiene que poner su parte en la ciudad. Como de Asunción. ocurrió unos años cuando estuvo Samaniego. Tiene que hacerlo. Sí. Tiene que generar inversiones, tiene que generar las inversiones prioritarias que para mí son un poco el desagüe pluvial, Sí. su transporte público, y después viene el mejoramiento de espacios verdes, Claro. una cantidad de cosas que antes tal vez no se necesitaban, pero hoy se Sí, necesitan. porque la capital es la presentación del país. Eso es lo que no se termina de entender. Entonces, además, sé de los 3 poderes del Estado. O sea, todo confluye en Asunción. Entonces, justifica que el Estado invierta en la ciudad que la representa. Ahora, también nos quejamos, yo ahora ya no como intendente, sino como ciudadano, que es alto nuestras tasas, nuestro impuesto inmobiliario. Decimos, yo en Sajonia pago en total 12 millones de por una casa normal. O sea, decimos, pagamos mucho para lo poco que recibimos. Hay como un desfasaje ahí. El contribuyente no está contento y la municipalidad no recauda lo suficiente. Mira, es una discusión del huevo y la gallina. Sí. Que primero pago más y me da el servicio, doy el servicio y después cobro Claro. más, ¿verdad? Yo creo que esa es una discusión que lo tenemos hasta en asados con amigos. Cierto. Y que todo el mundo cuando habla un poco de subir los impuestos, no, para que se vayan salarios, no, para que, Exacto. para que se contraten más funcionarios. Yo creo que evidentemente primero hay que formalizarle a todos. Sí. Mario. Yo creo que todos tenemos que pagar. Claro. Porque eso una no. ciudad donde paga el 50% y el otro 50% no paga. Ese es el primer problema. Ese es el primer problema, no solamente con el tema de Asunción, sino que a nivel país. Cierto. ¿Verdad? La formalización es fundamental. Y por otro lado, yo creo que si uno hace un análisis impositivo en cuanto a la región, a Buenos Aires, a capitales del mundo, Asunción tiene muy bajo impuesto. Claro. Asunción y el Paraguay en general, nosotros vendemos la idea de que tenemos el impuesto como una de renta promoción. más barata, que tenemos el IVA más barato. O sea, eso es un marketing de, Sí. de nuestro país en el exterior para atraer inversores. Entonces, por eso te digo el huevo y la gallina. ¿Qué vamos a generar primero? Vamos a generar el cambio de los ingresos mediante la elevación de impuestos, o yo creo que lo que se tiene que hacer es formalizarle a todo el mundo y después vemos que eventualmente si hace falta subir o no los impuestos. Bueno, hoy justamente mientras grabamos esta entrevista se anunció que el año que viene va a haber un incremento en los impuestos municipales, tributos y tasas. Hacemos una breve pausa. Es muy interesante esta conversación. Todavía no entré en el tema crediticio. ¿Podemos no acceder a una vivienda propia, a un departamento? ¿Podemos llegar a soñar que nuestros hijos viven cerca, no tengan que viajar 2 horas para venir los domingos a almorzar con su papá? Enseguida le pregunto esto al ingeniero Constantino. El ingeniero Raúl Constantino con nosotros. Antes de volver a los temas más técnicos o administrativos, ¿cuántos hijos tenés? 5. 5. Ah, vos sos los míos. Nosotros somos 5. Qué maravilla, pero es lo mejor del mundo, ¿no? Pero lo mejor, Lo- el mayor 35, el menor 7. ¿Y ya tenés algún nieto? 3. 3. Y sí, vamos rápido nosotros. Somos una generación que... Hay que poblar, hay que Pero poblar. un domingo nunca te aburrís. No, nunca, nunca. La mesa es grande y con toda la familia realmente muy, muy disfrutable. Sí, claro que sí. Es lo mejor que hay en la vida. Evidentemente que todos ellos también van viendo este proceso de cambio y el tema de que ellos puedan vivir cerca de casa. Dejé picando eso antes de volver. Yo tengo un par de hijos en Luque. Tienen que viajar de Luque hasta Sajonia cada fin de semana para comer con su papá. Otros fueron hacia Limpio. Todos tuvieron que emigrar de Asunción por aquel problema que decíamos de la cotización de los terrenos. Pero apareció Cerro Agaponá y a todos nos dio una ilusión. Pero hay un problema de tope también. ¿Qué hay que hacer para que Cerro Agaponá realmente llegue a la clase media? Bueno, yo creo que lo que dijiste recién, Mario, el tope. Sí. Yo creo que inicialmente había un tope de 440 millones, creo, Ajá. que se dieron cuenta que era muy bajo. Claro. ¿Por qué? Porque está en el límite del sector de la vivienda social y de la vivienda Claro. que realmente la gente quiere vivir. Que son dos cosas diferentes. Son cosas diferentes, ¿verdad? Sí. La vivienda social con el aspiracional de lo que quiere la gente. Entonces lo que hay que hacer, o lo que yo creo que es la solución, es darle productos
no limitado por un tope de precio. Ajá. Porque al limitar el tope de precio, vos le estás limitando a un sector de la población a acceder a su vivienda. Cierto. O sea, no todos quieren la vivienda de Quiroga por algo. Algunos quieren o pueden por su ingreso, quieren mejor. Sí. Yo creo que la política habitacional tiene que ser una solución para todos, no tiene que ser limitada. Me parece muy bien planes sociales de vivienda, eso todos los países del mundo lo tienen. Claro. Pero el programa en sí de dar vivienda al paraguayo es mucho más amplio. Y yo creo que ahí sí, primero lo que tú decías, hay que levantar el techo. Yo creo que no tendríamos que tener ese techo ni de 400 ni de 500. Es si la persona cumple las condiciones, que se le dé el crédito. Como se hace en el mercado, por ejemplo, de los automóviles. Uno compra el auto que le da el cuero pagar. Así mismo. Yo quiero un auto de alta gama, pero a lo mejor puedo uno de media gama. Y calculo todas mis cosas, un banco me revisa, tampoco me dice, sí, comprar lo que quieras, y compro. Nadie me dice, te voy a dar préstamo solamente porque voy a comprar autito de baja gama. ¿Por qué no se puede transportar eso a la vivienda? Bueno, yo creo que hay un problema justamente cuando se hace el Ministerio de la Vivienda o se forma el Ministerio de la Vivienda, que antes no existía, Mario. Nosotros fuimos unos grandes impulsores para que hubiera un Ministerio de la Vivienda. Nosotros creíamos que ese Ministerio de la Vivienda justamente iba a analizar la problemática de la vivienda en general. Sí. Pero siguió lastimosamente con una línea política. Y cuando hablo con una línea política, hablo de una línea social. Correcto. ¿Cómo era Ibu? ¿Cómo era Ibu, el Conavil? Todo lo que fue el Senavitat. Cumple su función también. Cumple su función. O sea, para mí eso tendría que ser un departamento del Ministerio de la Vivienda. Correcto. No la función total del Ministerio de la Vivienda. De hecho, no tenemos luego un banco de la vivienda. Bueno, esa era una de las grandes cosas que nosotros dentro de la problemática del crédito hipotecario hablamos con la autoridad del gobierno, inclusive hemos hablado con la autoridad del Banco de Fomento. ¿Y por qué hablo del Banco de Fomento? Porque el Banco de Fomento, mediante los cambios que tuvieron de su carta orgánica, hoy podría ser un banco de la vivienda. Claro. Y creo que el banco, que siguiendo la línea de una política de gobierno, podría meterse en el crédito hipotecario. Vemos que la banca privada está muy cómoda haciendo lo que hace, Mario. Sí. Que es consumo. Claro. Oye, la banca privada es cuestión de ver los reportes de los ingresos, de los beneficios de la banca privada que aparecen periódicamente. Cada vez crece más. Son impresionantes. ¿Para qué arriesgarse? ¿Para qué arriesgarse? Yo tengo un crédito a 18 meses, a 6 meses. ¿Para qué me voy a meter un crédito a 30 años con tasas bajas? Claro. Esa política es fundamental de que el gobierno la haga. Hasta ahora no la ha hecho. No. Yo creo que ahora con la venida de los famosos fondos de inversión, con el grado de inversión que nos dio nuestro país, es muy bueno, pero la gente tiene que entender que el grado de inversión no es un señor que está con un maletín de dinero que va a venir. Va a tener el maletín para instituciones financieras que quieran acudir a él a pedirle plata. Entonces, ¿cómo funcionaría eventualmente eso? Hoy, un banco, vamos a decir el Banco N, va y a estos fondos de inversión consigue el dinero a larguísimo plazo, que es lo necesario para un crédito hipotecario, porque son 20, 30 años, y esa institución es la que te va a dar el dinero. O sea, a la larga son las instituciones financieras paraguayas las que van a tener que apostar por el crédito hipotecario y van a seguramente conseguir los fondos en el exterior justamente por esta calidad que hoy tenemos de grado de inversión. De hecho, se eroga por allá, da la opción de que vos elijas tu banco. Sí, sí. Eso nosotros acá publicitamos en la radio. O sea, se rompió esa brecha de que podés usar tu banco, pero con el sistema se eroga por ahí. El tema sería entonces el tope. ¿Habría que poner un tope o dejar libre? Yo creo que tiene que ser libre. Pero los bancos siempre tendrán que poner un tope. O el Estado también. Bueno, pero mira, vos decías lo de los autos, Mario. Yo creo que lo de los autos es un tema para analizar. Hoy día vos te vas a retirar un auto sin pagar nada la primera cuota a los 30 días. Y la persona retira el auto que le da al bolsillo. Claro. O sea, retira un auto de 10.000, de 20.000, de 100.000 o lo que sea. Claro. Y los bancos dan esos créditos. Entonces vos decís, vos le estás dando un crédito a una persona para que compre un auto de 80.000, 90.000 dólares, pero no le das un crédito para que compre una casa. Sí, esa es la... El auto dentro de 5 años se depreció 50%. Claro. Una casa lo más probable es que se aprecie 20 o 30%. Entonces, son las cosas que nuestro mercado todavía no se está entendiendo, ¿verdad? Sí, bueno, pero se está hablando de eso, se está tratando, se está muchísimo. Pidiendo. Como Capadé están ustedes. Como Capadé yo te diría que es el barco insignia de lo que nosotros hacemos. Nosotros creemos que la problemática del acceso a la vivienda pasa por el crédito hipotecario.
primer problema. Correcto. Después la ubicación y eso son otro problema. Además hay que ver cómo lo hacen los otros países, ¿verdad? Esto no es nuevo, esto no es un invento, esto se hace en todo el mundo. En todo el mundo, los compatriotas que van a Europa, a Estados Unidos a trabajar, inclusive Argentina y Brasil, compran su casita a 30 años, a 20 años, sin problemas. Acá todavía estamos en esa búsqueda. Ahora, te preguntaba antes de la inversión extranjera. Ahora se fueron más a la inversión rural, pero en un momento dado nos llenamos de argentinos, uruguayos. ¿Eso le benefició o no al mercado? Bueno, al ser un mercado, Mario, con crédito hipotecario limitado, Sí. es un mercado mayoritariamente de inversores. Sí. ¿Qué quiere decir? Que los productos inmobiliarios compran gente para ponerlo en alquiler y tener una renta. Ok. Es una inversión inmobiliaria. Sí. En vez de poner un CDA, la gente compra un departamento y lo pone Sí. en alquiler. ¿Por qué? Porque el producto inmobiliario da mucha seguridad. Es real, está ahí, Exacto. lo puedo tocar. Exacto. No es que el banco desapareció o hay una crisis en Estados De Unidos. última lo puedo vender. Lo puedo vender, pero es un activo que es palpable. Entonces, nosotros en esa línea de lo que vos decías, lo que tuvimos hace unos 6, 7 años, una avenida bastante importante de compradores de unidades argentinas. Ah, ok. Eso después con el tiempo paró más. mermó, y ahora tenemos una segunda oleada que son muchos inversores argentinos. Sí. ¿Qué hablo de inversores? Gente que viene a hacer sus desarrollos inmobiliarios. Mm. Ahora, vos me preguntás, ¿eso es bueno o eso es malo? Eso es lo que tiene un gran problema, que se basa en que esas decisiones que toman esos inversores argentinos, en la mayoría, son inversiones que se deben a situaciones de su país. Claro. Políticas, Coyunturales. económicas, coyunturales de su país. Sí. No un análisis de la oferta y demanda del Paraguay en cuanto a necesidad de vivienda. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado que no se produzca un desequilibrio. Claro. Porque el desequilibrio en cualquier sector genera problemas. O sea, no es bueno. Si la gente dice, no, pero mucha oferta es bueno para el consumidor, pero a la larga va a ser malo, porque eso va a desalentar que sigan las inversiones. Claro. Y a la larga va a generar Puede distorsionar un el déficit. mercado. Puede distorsionar el mercado. Entonces, los mercados tienen que ser equilibrados. La oferta y demanda tiene que ser equilibrada. Y esa es la problemática eventual que puede ocurrir con la venida de estos tipos de inversores. Entiendo, muy, muy clara la explicación para que entendamos los pros y los contras. De todas maneras, el sector no deja de crecer. Estamos en auge, crecimiento. Como yo digo, excelente salud gozamos, y creo que la gente al recorrer Asunción y Gran Asunción, Sí. también en otras ciudades, en Encarnación también se producen desarrollo, Cierto. Ciudad del Este se está reactivando, hay desarrollo en menor escala evidentemente con el Oviedo, en Caguazú, pero realmente el desarrollo inmobiliario está en crecimiento sostenido. Gracias a Dios porque genera también mucho trabajo. Muchísimo. Vamos a hablar también de eso a la vuelta. Hacemos la última pausa interesante de conversación con el ingeniero Raúl Constantino, titular de Capa Day, pero además un conocedor de este mundo tan apasionante de la inversión y el desarrollo inmobiliario, tan necesario para el crecimiento de nuestro país. Ya volvemos. Como siempre ocurre, hablamos más en los cortes que en el propio programa porque tanto tema, y hace rato no nos vemos con Raúl, que es apasionante este tema. Hablamos de los barrios, el desarrollo de los barrios, cómo creció también San Vicente, Sajonia. Es otro punto de vista que hay que desarrollar también, porque obviamente que la ciudad tiene que seguir creciendo en sus diferentes áreas, no solamente en un lugar. Pero claro, eso también va regulando el mercado, ¿no? Bueno, yo creo que el barrio Sajonia, como vos decías, para mí el barrio tradicional de Paraguay, Sí. de Asunción. Sí, Es sí, un sí. barrio donde la gente se siente identificada con su vecino, con la cancha, Correcto. con el Club Sajonia, ¿verdad? Con una serie de cosas que identifica a una persona con el barrio, Sí. la vida de barrio. Pero, como te decía en el corte, la gente es la que decide dónde nosotros tenemos que construir. Claro. Y lastimosamente vemos que la gente está muy enfocada hoy en un sector de Asunción. Sí, Nosotros hoy tenemos básicamente un gran desarrollo en Las Mercedes y Barrio Jara. correcto. Tenemos un desarrollo en lo que es Molas López, atrás del Shopping del Sol, y tenemos un desarrollo atrás del Mariscal López, Correcto. lo que sería Villamora. Sí. Eso, digamos, son los tres La puntos. gente considera eso como los puntos de inversión. Exactamente. Mm. Y Asunción es tan grande, Mario, Sí. y es tan amplia. Todo lo que es Quinta, todo lo que es Sajonia, toda la zona acá de Félix Bogado. La verdad que nosotros no entendemos
por qué la gente no quiere venir hacia estos lugares. Claro. Y muchas veces recibimos críticas que nosotros solo hacemos cosas en esos sectores donde yo te decía, que es donde la gente quiere comprar. Sí. La gente quiere vivir ahí. Sí. Todos quieren vivir ahí. Bueno, eso evidentemente va a ir modificándose hasta por fuerza de la realidad, ¿no? De que hay que ir creciendo en toda la ciudad. Las obras de infraestructura también cuesta hacer. Me tocó 3 con el gobierno nacional. Viaducto Botánico, casi me matan. Sin embargo, hoy se usa y es un lugar que se pasa rápido, agilizó toda la zona. El propio cruce de Madame Lynch con Aviadores, ¿te acordás todo lo que fue? Sí. Tardó, ahora llegamos al aeropuerto en 15 minutos, ¿no? Antes eran 40. Y Costanera Sur, que hasta tuvimos que negociar con los padres de la zona, con Valle Oliva, con Velasco, se hizo. En todos los casos fue conflictivo. Ese es otro punto también. Culturalmente, los paraguayos, me incluyo, nos negamos muchas veces al cambio o tememos al cambio, Raúl. Eso también hay que trabajar mucho, ¿no? Bueno, vos lo decías antes con este tema de los vecinos. Sí. Nosotros estamos en un cambio de ciudad. No quiero usar la palabra pueblo, pero nos acercamos más a un pueblo como concepto. Ciudad pequeña. Históricamente, una ciudad pequeña, con terrenos grandes, terrenos de 1000, quinta. Hoy día es cuestión de irse todavía a la zona. El Shopping del Sol era una quinta, era un tambo. Claro, la zona de Quinta Sosa era un tambo de los Sosa. Claro. O sea, Asunción en general ha sido un pueblo que ha ido creciendo y estamos en la transformación a una ciudad. Estamos con lo que fue el eje corporativo, generó un cambio en Asunción, ¿verdad? Y yo creo que ese cambio genera muchas veces rechazo. La gente prefiere seguir como está. Vemos, por ejemplo, hoy con la Costanera Norte, qué está pasando, qué se va a hacer, hasta ahora no definimos. La municipalidad tiene ahí un potencial en tierra enorme. Fabuloso, y todavía no sabemos qué vamos a hacer. Todavía no hay un plan a largo plazo. Yo creo que ese es lo que falta, planes a largo plazo, no planes de gobierno que duren 5 años, que es lo que dura una presidencia o una intendencia. Claro. Es un plan de aquí a 30 años, es para nuestros hijos, para nuestros nietos. Yo creo que ahí es donde hay que construir todavía mucho más. Sí, y por último quiero entrar en 2 temas. Uno es algo que me dijo el señor Mario López, que invirtió para el Paseo de la Galería. Me dijo, la sola construcción de este edificio generó especialistas en muchos temas de la construcción. El desarrollo de toda Asunción nos dio la posibilidad de que muchos de nuestros funcionarios, obreros, colaboradores conozcan el tema y hoy tengamos ya una dotación de profesionales de alta calidad en la construcción de estos desarrollos, Raúl. Eso también hay que incluir como una plusvalía de esta inversión. Antes costaba conseguir un electricista. Hoy necesitas 200. Así mismo. ¿Verdad? O sea, se generó también toda una camada de trabajadores profesionales de alta calidad y bien remunerados. Bueno, yo creo que es una tercera etapa de un proceso que comienza con Itaipú. Sí. Donde Paraguay generó no solamente profesionales de altísimo nivel, profesionales ingenieros electromecánicos, ingenieros mecánicos, eléctricos, civiles, calculistas, sino que generó también esa mano de obra, el albañil, el hormigonista, el electricista. Eso fue, digamos, una primera etapa. Yacyretá y Itaipú, 2 obras mundiales a nivel de envergadura. Sí. Después entramos en un letargo y yo creo que con este desarrollo inmobiliario que hoy estamos teniendo, que comenzó hace unos 10 años, hemos potenciado. Claro. Hoy realmente el sector de la construcción y desde nuestro gremio tratamos de valorizar, tratamos de generar el empoderamiento del albañil, de la persona que trabaja en construcción, que realmente se sientan orgullosos de lo que hace, porque realmente es una profesión muy digna, es una profesión que le ha dado mucha satisfacción al Paraguay y le va a seguir dando muchas satisfacciones. Es apreciado hasta en el exterior. Así mismo. Ahora, generó también un crecimiento para el lado de que esta gente también después compra su terrenito, construye su casa, su hijo puede estudiar. Hay un efecto social también. Multiplicador. Mira, yo creo que durante la pandemia se vio. Fuimos uno de los pocos sectores que no paramos. Cierto. Y fueron uno de los sectores que pudieron solventar o llevar adelante el problema en menor grado. Acuerdo. Entonces, me parece que hoy el sector de construcción ha demostrado su participación en la economía, no solamente en la parte económica, monetaria, sino que en la parte social. Es un sector donde trabaja mucha gente con necesidades, donde puede, como vos decías, acceder a su terreno, acceder a su vivienda o tener una mejor calidad de vida. Entonces, me parece que eso ha sido muy bueno para mucha gente. Totalmente. Quiero entrar en la parte concluyente. A ver, está bien, o sea, me gusta ver el vaso medio lleno. Hay muchos problemas. Hay que mejorar la cuestión administrativa, hay esperanza en el RUM,
Hay que seguramente también ajustar el tema crediticio. ¿Cómo ves en los próximos años, a pesar de todas estas cuestiones que buscan solución? Al parecer, y ahora se anunció en estos días que vamos a crecer 4 o 5%, todavía esto da para desarrollar mucho más. Mira, yo te cuento una anécdota. Estaba hablando una vez con un colega inglés y estábamos hablando, yo le decía Paraguay, tratando de explicar el Paraguay. En Inglaterra era la conversación. Sí. Y yo le contaba todo lo que había en Paraguay y él me decía, acá no hay nada. Yo tuve que irme a Australia, creo que se había ido a tratar de emprender. Le digo, mira, Paraguay es un país que hay todo por hacer. Claro. Cuando hablo todo por hacer, hay todo por hacer, por un lado positivo y por un lado negativo. Claro. El todo por hacer hay, acá yo siempre digo, si hay un emprendedor, el emprendedor hago esto, cosa que no pasa en otros lugares del mundo. En la mayoría de los lugares del mundo no hay nada más para hacer, está todo hecho. Nosotros tenemos todo para hacer, pero tenemos todo para solucionar, Mario. Claro. Y cuando hablo para todo para solucionar, hay mucha problemática. Nosotros como gremio no nos cansamos de tocar puertas, vamos a seguir tocando las puertas porque creemos que es lo que se tiene que hacer. Y necesitamos que las autoridades realmente se den cuenta de eso. Así que estamos en eso como sector y estamos como gremio apoyando la iniciativa y acompañando a todo lo que sea para mejorar y para que el paraguayo tenga el acceso a su vivienda propia. Esa es la idea. Y finalmente también hay un evento ahora en noviembre. ¿De qué se trata? Bueno, nosotros después de la pandemia es el primer gran evento que estamos haciendo, el 4º foro inmobiliario, donde no es un foro comercial, no es un foro donde nosotros queramos vender nada, es un foro para interactuar justamente para interactuar con las autoridades, para mandar un mensaje, no solamente de la problemática, sino que dar soluciones. Bien. Porque muchas veces vemos, Mario, que el sector privado solamente dice el problema, pero no da soluciones. Claro, quedan como playones. Quedamos como playones, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando uno va a la autoridad o a la persona que uno necesita que se generen los cambios, uno tiene que ir con el problema, pero plantearle la solución. Eso es lo que queremos hacer. ¿Qué fecha y dónde? El 4 de noviembre en el Paseo La Galería, en el centro de eventos. Así que le esperamos, invito a todas las personas que de una u otra forma estén en el sector inmobiliario, que participen, porque realmente va a ser de mucho valor para todos. Bueno, está hecha la invitación. Vamos a estar ahí, por supuesto, con Mega TV también y con la Mega Cadena, porque es un tema que nos apasiona y que además sabemos es importante para el desarrollo de nuestro querido país. Nos quedamos con mucho tema en el tintero, Raúl. Vamos a hablar otro día de vuelta porque este tema es realmente interesante. Y simplemente en tu persona saludar a los integrantes del gremio, alentarle a seguir trabajando. Sabemos que no es fácil, pero es un gran desafío que vale la pena. Gracias por venir. Gracias, Mario. Gracias por el espacio y decirle a toda la teleaudiencia que nosotros como gremio trabajamos para la solución habitacional de todos ustedes. Raúl Constantino es el titular de CAPADE, la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios. Es importante repasar qué está pasando en ese ámbito y vemos que sí, que están pasando muchas cosas, que hacen falta muchas respuestas, pero que además sigue el crecimiento, que es lo que nos interesa a todos los paraguayos. Vamos a despedirnos por hoy, pero siempre aquí estaremos a las 22 para conversar la noche con nuestros invitados. Gracias a ustedes por la sintonía. Muy buenas noches.